Entrando por un camino, entrando en ese camino hacia donde yo iba, me iba a mudar, tenía que llevar una entrada, había un puesto de motoristas y uno de ellos dijo, bienvenido al infierno. ¿Qué pasó? Yo oí esa palabra, pero sin embargo no le hice mucho caso, porque cristiano y a mí nada me va a afectar. Sin embargo, recuerdo que cuando nos mudamos a aquel lugar, la cual mi esposa es testigo, empezaron los ataques, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. De una forma tal que fue algo fuerte. Allá levantamos una iglesia, Dios nos dio victoria grande. Pero frente a nosotros habían satanistas que nos estaban haciendo la guerra. De la palabra tiene un poder. Incluso cómo fue que el enemigo engañó a Adán y Eva, fue por la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Goliat? En una ocasión enfrentó al pueblo de Israel simplemente por la palabra. Goliat no había hecho nada, simplemente hablar. En una ocasión Senaquerí le habló también a Ezequías y fue por palabra. La palabra tiene un poder en sí misma, pero muchas veces nosotros recibimos esa palabra y nosotros nos perturbamos por cualquier palabra. La Biblia inclusive nos dice, no tengas temor de malas noticias. Incluso el Cita dijo en una ocasión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué hablaba de que la palabra era lámpara? Porque en los lugares oscuros se usaban unas lámparas en aquellos tiempos que alumbraban el camino. Por eso el salmista dice, la palabra me alumbra. Incluso también el salmista le dijo una vez al Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque lo que tú has dicho me mantiene con vida. Salmo 119, 49 y 50. Ahora bien, amigos y hermanos, muchas veces nos perturbamos por cualquier palabra o malas noticias que llegan a nuestros oídos. Incluso nosotros debemos estar atentos, dice la palabra de Dios, y usar nuestras armaduras para resistir todas las acechanzas del diablo. Voy a contar este testimonio. En una ocasión, hace un tiempo, casi alrededor de unos 18 años o 17 años, recuerdo que yo tuve que mudarme de emergencia a un lugar y en ese lugar cuando yo iba de camino, que iba con los enseres de mi casa en una guagua, entrando por un camino, entrando en ese camino hacia donde yo iba, me iba a mudar, tenía que llevar una entrada, había un puesto de motoristas y uno de ellos dijo, bienvenido al infierno. ¿Qué pasó? Yo oí esa palabra, pero sin embargo no le hice mucho caso. ¿Por qué? Porque decimos, yo soy cristiano y a mí nada me va a afectar. Sin embargo, recuerdo que cuando nos mudamos a aquel lugar, la cual mi esposa es testigo, empezaron los ataques. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. De una forma tal que fue algo fuerte. Allá levantamos una iglesia, Dios nos dio victoria grande. Pero frente a nosotros habían satanistas que nos estaban haciendo la guerra. Habían robo, habían atraco. Era un lugar bien difícil de vivir. Y me recordé de esa palabra que él dijo, bienvenido al infierno. Recordé una palabra que Dios me dijo, yo soy la luz del mundo y el que en mí cree también será luz. Por eso la palabra de Dios dice que somos hijos de luz. Y me acordé de esa palabra y dije, pero es que yo soy luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La palabra de Dios te da aliento, te da fortaleza para que tú puedas resistir los dardos del enemigo. Bueno, pues yo me apoderé de la palabra del Señor. La palabra de Dios, lo cual dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Cuando leemos las escrituras, Dios siempre le dio palabra de aliento a hombres cobardes. Y usted dirá, ¿a quiénes? Bueno, uno de ellos era Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba escondido porque los madianitas tenían en zozobra al pueblo de Israel, de tal manera que cogían todos sus granos que ellos producían, que su trigo, ellos lo tomaban. Y en una ocasión Gedeón estaba escondido trabajando su trigo. Y se le apareció un ángel y le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Usted escuchó la palabra que le dijo? Le dio una palabra de aliento. Le llamó varón esforzado y le llamó varón valiente. En la parte humana podemos decir que a Gedeón ni era esforzado ni era valiente porque él estaba escondido. Pero sin embargo Dios le dio la palabra de aliento, la palabra de poder que activó a Gedeón. Hay una palabra que te activa, que es la palabra de Dios. Por eso dice que andamos por fe,
no por vista. Y la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. En una ocasión, un centurión se presentó delante del Señor. Y cuando se presenta delante del Señor, le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Y él dijo: di la palabra. Usted ve la autoridad que tiene la palabra. Di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo sé el poder que tiene la palabra. Porque yo le digo a aquel que venga y viene, y le digo a aquel que vaya y va. Yo también soy hombre bajo autoridad que obedezco una palabra. Y el Señor se maravilló y dijo: todavía en Israel no he hallado tanta fe. Ve, porque así como creíste fue hecho. Creyó por la palabra. Entonces el enemigo usa esta palabra, usa el enemigo la palabra para contrarrestarnos muchas veces. Vamos a irnos al caso de Goliat. Goliat duró 40 días amenazando al pueblo. Y hay muchas veces que nosotros recibimos amenazas del diablo, diciendo que tú eres un derrotado, que tú eres una persona que nunca va a progresar, que tú eres una persona que Dios no te escucha, que tú eres una persona que nadie te quiere. Y esa palabra muchas veces la asimilamos, la tomamos en nuestro cerebro y hacemos de ella una verdad. Pues eso es una mentira. No crea lo que el enemigo dice, crea lo que Dios dice. El Señor nos dice en su palabra, el Señor hablando, dice: cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te ahogará. Es decir, hay un respaldo en la palabra de Dios. Hermano, y Goliat amenazó a este pueblo por 40 días. Sin embargo, se levantó un hombre llamado David que contrarrestó la palabra de Goliat. Mientras el pueblo le llamaba gigante, David dijo: ¿quién es este incircunciso que se está levantando contra los escuadrones del ejército del Dios vivo? David lo denigró. Ya David lo había derrotado con la palabra. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Hay una victoria que tú quieres cuando tú empiezas a hablar. Y cuando David lo enfrenta, le da ánimo y dice: este circunciso que se está levantando, le da ánimo al pueblo y dice: este circunciso que se está levantando contra los escuadrones del ejército del Dios vivo, a los que habían sido amenazados, que estaban subyugados por una palabra que había dicho el gigante Goliat. Él le dijo escuadrón, lo llamó hombres valerosos. Sin embargo, cuando David enfrenta a Goliat, Goliat lo maldijo en el nombre de su Dios. ¿Y qué dice David? Jehová hoy te entregaré en mis manos y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder. Hay poder en la palabra. Y voy a poner este ejemplo. El pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, lo saca con mano fuerte. Y cuando el pueblo va camino a llegar hacia el desierto, había delante de ellos el mar y detrás estaban los egipcios. Y cuando ellos vieron los egipcios, empezaron a proferir palabras de derrota. Y ellos dijeron: ojalá muriésemos en este lugar. ¿Para qué nos traíste a este lugar? Para morir. Era lo que te decíamos. Mira, mejor hubiésemos servido a los egipcios. Ellos estaban derrotándose en sí mismos. Por eso la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama come de su fruto. A veces tú preguntas: ¿por qué me va mal? Porque hay una palabra de queja en ti. ¿Por qué no progreso? Porque muchas veces eso es lo primero que decimos. Nunca nos activamos con una palabra de fe. La Biblia nos enseña incluso alentaos los unos a los otros. Con palabras, Dios nos manda que nos alentemos los unos a los otros. Si usted ve a un hermano que está padeciendo circunstancias, no le tire piedra, muy por el contrario, aliéntelo, levántele, déle una palabra de fortaleza. El pueblo de Israel, en un momento de su vida, ellos volvieron y se quejaron cuando Dios le da la victoria y están allá en el desierto porque tienen sed, y ellos claman a Dios y Dios le da agua, pero se quejaron contra Dios. Y ese pueblo que quería morir en el desierto, que había preferido morir en el desierto, no entraron a la tierra porque su palabra lo marcó. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo marcados por palabras negativas, palabras de maldición, palabras de derrota, palabras en las cuales muchas veces yo mismo me autodestruyo. Ahí está la palabra de Dios. El Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, amigo y hermano,
que va a ver este contenido, que yo sé que Dios va a tratar contigo, suscríbete y comparte este contenido. Quiero decirte esta palabra: no te rindas por lo que tú estés pasando. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay una palabra de poder. Yo viví en ese momento una situación bien difícil, porque alguien me había dicho: bienvenido al infierno. Y me recordé de esa palabra y yo empecé a cancelar, anular y a contrarrestar toda palabra de maldición contra mí, y empecé a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, aún viviendo en ruina. Mucha gente me decía: créele a Dios que Dios va a hacer algo contigo, pero yo veía que las cosas iban de mal en peor, pero yo seguía creyendo, fortalecido en la palabra del Señor. La palabra nos enseña que en una ocasión había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médico, y todo lo que hacía le iba peor. Y ella vio a Jesús y ella dijo dentro de sí, es decir, creyó, dijo la palabra: si yo tocare el borde de su manto, seré sana. Ya ella iba con una actitud de fe, ya ella lo había creído en su corazón. Todavía no había tocado el manto cuando ella ya había decidido que si ella tocaba el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y dice la palabra del Señor que esta mujer fue y tocó el manto, y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: maestro, la multitud te oprime y tú dices que ¿quién te ha tocado? Y él dijo: alguien me tocó, porque de mí salió virtud, salió poder. Cuando tú crees a Dios, los cielos se abren a tu favor. Había una mujer sirofenicia también, que tenía a su hija atormentada por demonios, y esta mujer fue donde Jesús y le dijo: maestro, mi hija está atormentada por demonios. El Señor le dijo: no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Sin embargo, ella no se quedó cabizbaja, sino que dio la palabra y dijo: es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del amo. Y dice la palabra que Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. Tú ves cómo se activa inmediatamente el mundo espiritual cuando tú empiezas a declarar la palabra de fe en tu vida y a creerla y decir: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. El enemigo toma esa misma palabra. ¿Para qué? Para tomar la palabra de mentira, para que nosotros dudemos, que fue lo que hizo con Adán y con Eva. Vino con palabra. Lo quiso hacer con Jesús cuando estaba en el desierto. Venir con palabra. Muchas personas te van a ver y te van a decir: tú no vas a avanzar ni vas a crecer. Eso lo dicen ellos, pero la palabra de Dios me dice que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Camina hacia adelante, esfuérzate. La Biblia dice que en una ocasión Dios habló con Josué y le dijo: mira que te mando y que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como estuve, oiga, le está diciendo: así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Acaso no había visto Josué la obra que Dios había hecho con Moisés? ¿Acaso no había visto Josué todos los milagros que Dios había hecho con Moisés? Sin embargo, Dios viene y se lo repite, porque Dios tiene que volvernos a darnos, a decirnos las cosas, aún nosotros las hayamos visto. ¿Por qué? Porque el enemigo puede traer duda. Podemos ver un milagro en este momento, pero llega un momento en que estamos pasando dificultades y viene el enemigo y nos susurra. Por eso Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Cree. La Biblia dice: cree solamente y verás la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Jairo. En un momento, Jairo iba con una fe activada porque su hija estaba agonizando. Y fue a donde estaba el maestro y le dijo: maestro, mi hija está agonizando. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y dice la palabra que en un momento, yendo de camino, vinieron y le trajeron las malas noticias a Jairo. Y le dijeron: Jairo, ya no moleste más al maestro. Tu hija ha muerto. Oiga la palabra: tu hija ha muerto. Y Jesús vuelve y le habla a Jairo. Oiga bien, una palabra negativa, Jesús le da una palabra de aliento y le dice a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Escuche bien, mientras le dieron una mala noticia a Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, Jesús volvió y activó la fe de Jairo. Hay muchas personas que están matando tu fe, diciéndote que tú no vas a crecer, no, que las cosas ya están muertas. Hay mucha gente que te van a derrotar con palabras, pero el Señor hoy te dice, como Jairo: Jairo, no temas,
cree solamente. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención, porque cuando Jairo vino donde Jesús, vino con fe, pero cuando vinieron y le dieron la mala noticia, yo estoy seguro que la fe de Jairo empezó a menguar. Y Jesús le dijo, Jairo, no oiga esa palabra, sigue creyendo en que yo lo voy a hacer. Y ahí vino el milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer, pero deja que esa palabra en ti sea verdad. Tu realidad no es tu verdad, la verdad es Cristo. Hay una realidad que vemos todo el tiempo, pero hay una palabra de parte de Dios que te dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Hay una victoria grande para ti, hay una victoria grande para mí. Hay poder en la palabra de Cristo. Suscríbete, Dios te bendiga. Dale me gusta, comparte este video y gracias por estar ahí. El Señor es grande. Así que, ¡Shalom!